Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es necesario hablar sobre la caída de Salinas Pliego, aunque sea un poquito, y seguir hablando sobre economía política mundial, ya que vemos en decadencia el imperio de los Estados Unidos, y quiero agregar muchas cosas que he aprendido en el libro de El imperialismo, la última fase del capitalismo. Pero antes de empezar de fondo con el tema de hoy, quiero agradecer a quienes se han tomado la molestia en empezar a reproducir los materiales que en este canal se están produciendo. Muchas gracias. En alguna ocasión vi que alguien hizo una como short, alguna cosa así, y por ahí hay gente que me saluda de otros círculos de estudio donde he estado participando, otros que me saludan desde muy lejos, que desean conocerme en persona. Espero que algún día eso sea. En fin, ya empieza a crecer más las personas que nos frecuentan por aquí. Y muchas gracias a todos ellos. Y quería dedicarles unas frases súper conocidas. Bueno, por aquí dice: los filósofos no han hecho más que dar diversas interpretaciones del mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. ¿Por qué les doy esta frase? Porque en el momento en que hacen un short, en el momento en que empiezan a compartir, en el momento en el que ayudan a que los demás compañeros sigan escuchando. Y esto va no solamente para los que acabo de mencionar, sino en general debe de haber muchísimos más que no estoy conociendo yo, que no me dejan comentarios, sea lo que sea, y que están compartiendo. A todos esos les reitero estas palabras. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Estas son frases de Marx. Estas personas se merecen esta frase porque se han comportado como genuinos materialistas. Están buscando transformar su realidad de la forma en como los marxistas lo hacemos, a través de la difusión de ideas revolucionarias. No están esperando a ver que los demás hagan, o a que las cosas brinquen, o a ver qué pasa, o están nada más ahí de mirones, de chismosos, etcétera, etcétera. Se han comportado como genuinos materialistas. Un idealista nada más se la pasa viendo a ver qué pasa, y un materialista no. Un materialista entiende que él está hecho de materia y que el universo está hecho de materia y que la materia es cognoscible, puedes conocer de qué se trata y al mismo tiempo puedes tú moldear. Y en este caso tú has entrado a moldear la materia. Si no te gusta la forma que tiene la sociedad actual, quien está compuesta de materia, la puedes transformar. Eso es lo que están haciendo estas personas. Están actuando como materialistas. Y bueno, les agradezco. Estas palabras, este inicio de podcast es para todos ellos. Y esperemos que se nos unan más materialistas, que se nos unan más personas. Y gracias a su contribución, como ustedes saben, las izquierdas controladas, las izquierdas que son de papel de China, etcétera, etcétera, y las derechas extremas están buscando cómo lapidar este canal, matarlo de inanición. Y estas personas han luchado o están entrando a la lucha en contra de que la derecha extrema ahogue las ideas del socialismo científico.
Muchas gracias a todos ellos. Se los agradecerá la sociedad socialista del futuro, del porvenir. Y mientras tanto yo aquí les dedico estas palabras. No tengo más por el momento para todas estas personas. Muchas gracias. Y bueno, entrando en materia. Salinas Pliego, pobre diablo. Oh, no, está condenado a pagar. Se los había comentado hace unos días. Franklin explicó hace muchos años que cuando una persona nace tiene dos cosas seguras: que va a morir y que va a pagar impuestos. ¿Cómo cree este pobre diablo que no iba a pagar? Esas son unas leyes de la historia. Desde la historia más antigua hasta la actual tiene que pagar impuestos, va a pagar impuestos. ¿Cómo cree que no? Sus enemigos capitalistas son los que se lo llevaron al baile. No fueron los zurdos de mierda. No, fueron sus propios amiguitos de derechas extremas. Fueron los demás empresarios. ¿Ustedes creen que Slim está contento cuando ve que este pobre diablo no paga impuestos? ¿Por qué no es empresario? Se vuelve simplemente una rata vividora de las plusvalías de las clases trabajadoras a través de los impuestos. Se la pasa viviendo de las leches que produce el aparato estatal. Y eso no le gustaba a ningún burgués. No es un extractor de plusvalías. O al menos si lo hace, porque claro que sí lo hace en un nivel infinitamente menor de lo que se la pasa robando plusvalías que provenían del aparato estatal. Entonces eso ya no gustaba a sus propios compañeros. Ellos fueron los que se lo tronaron. Ellos son los que están detrás de la campaña en contra de Salinas Pliego. No son los... No, aunque sí, el molestar es malestar de todas las clases trabajadoras del país estar escuchando a un majadero que no está interpretando ningún papel. Es que es el papel del tío Richie. No está interpretando ningún papel de tío Richie ni nada. Así es él. Y no, la gente ya estaba enfadada de esta situación. La gente está contenta con que Salinas Pliego, pero ahí quien intervino para reventarlo fueron sus propios compañeros. De decir, oye, yo tengo que pagar impuestos. Y estos impuestos, claro que no gusta pagarlos porque hacen que decaiga la cuota de ganancia, pero hay que pagarlos. ¿Y cómo es posible? Dicen los demás empresarios. Yo pago mis impuestos. Y Salinas Pliego agarra los impuestos que yo pago al Estado. No, ¿cómo crees? Va para abajo Salinas Pliego. Ni en la propia derecha lo quieren. No es de extrañar que hace unos días en la corte en Gran Bretaña le hayan llamado la atención por sus métodos de pobre diablo. Es un pobre diablo Salinas Pliego, nadie lo quiere. En fin, empecemos con el otro tema del día de hoy. Espero que dé tiempo de abarcar lo más que tenía pensado. Lo del tema de los animes lo dejo para después. Porque también tengo ya algo escrito sobre ese tema para comentarlo aquí en el podcast. Hay otro tema que también ahí tengo escrito y que no he podido sacarles a ustedes. Pero este me pareció más relevante, lo encontré al libro, lo empecé a releer por segunda ocasión y me parece que valía la pena, que vale empezar a explicárselos y no esperarme a ponerlo en la cola con los demás materiales. Me es mejor hacer que se brinque la fila este material, ¿no? Y bueno, mucho de lo que se trata este material
muchísimo de lo que se trata este material. Ya no va a serles a ustedes novedad, porque de alguna forma u otra ya Marx lo había explicado en El Capital. Esa es la verdad. Y como Marx ya lo había explicado, ustedes dirán, que Pedro, ya no me es novedoso. Es una aplicación que hizo Lenin de lo que venía en El Capital para intentar explicar las razones que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Arremete en contra de Kautsky y de mucha gente que es de todos los socialpatriotas, ¿no? De todos los socialpatrioteros. Él dice que de socialistas ya no tenían nada y de patrioteros completamente todo. Claro, eso no suena. Cuando empiezan a decirnos, el verdadero enemigo está en casa. Sí, pero esa postura de Karl Liebknecht, reitero, era una postura internacionalista. Él se refería o hacía referencia a esa consigna Karl Liebknecht durante la Primera Guerra Mundial, cuando decía que las tropas de la propia nación iban a golpear a otras naciones. Entonces él decía que el enemigo estaba en casa para derrotar a las tropas que estaban invadiendo y lesionando a los proletarios de otras naciones. Eso es lo que él decía, era una consigna internacionalista. Había que derrotar a los enemigos de los obreros de otros países del mundo que estaban en la propia casa. Y no lo entienden. Los detractores del marxismo no lo entienden y se han vuelto unos patrioteros cuando no entienden esta consigna. Y por si fuera poco, el movimiento en Italia les calla el hocico completamente cuando salen masivamente millones y millones de obreros industriales en Italia para apoyar a Palestina. Y les calla el hocico el movimiento, pero no, se dan cuenta, ellos mismos se dan cuenta, son conscientes de su error, son conscientes de lo que están haciendo. Saben que lo que hacen está mal, pero ahí siguen. Sí lo saben, son conscientes. Pero como son orgullosos, soberbios, continúan en su error. Trotsky había dicho hace muchos años que cuando alguien no es capaz de escuchar ni de ver la voz más potente que existe, es decir, la voz de los acontecimientos, el pasar de los acontecimientos, esa persona es ciega y que no vale la pena debatir con esa persona ni al respecto. Eso es lo que vemos que está pasando con mis detractores. Ya. Les respondo lo que el mismo Trotsky decía. Ya no se escribe para ustedes, no se habla para ustedes, se habla para las futuras generaciones del proletariado. Y yo cuando me refiero a las futuras generaciones del proletariado es a los proletarios que vienen en lo pronto, porque se vienen muchos ajetreos, a veces revolución, a veces contrarrevolución, se vienen tiempos agitados y a ellos es a los que me refiero. A la vanguardia de la clase obrera, que en lo pronto van a vivir muchísimos acontecimientos. En fin, es una actualización lo que voy a darles a ustedes, o al menos mi actualización, sin dejar de ver el tronco del libro del imperialismo de Lenin. Muchos datos de su época, de que si los franceses eran un capital usurero y que si los británicos eran exportadores de capital y que si los alemanes también lo eran y que si... Entonces, que los alemanes exportaban a Alemania, a Europa lo mismo que a América capital, etcétera, etcétera. Él habla de sus tiempos y hace muchos ejemplos
explica lo que él pasa y da muchos ejemplos de su tiempo, de sus épocas. Nosotros haremos lo propio, o al menos intentaré hacerlo para todos ustedes. Decía que Francia era un capital usurero, Gran Bretaña se llevaba su capital a sus colonias, así es, a sus colonias, y que Alemania se llevaba el capital mitad América, mitad Europa. Bueno, han de ustedes recordar que Marx en el Capital, eso lo vimos en las cápsulas sobre el Capital nosotros. Entonces les digo, mucho de lo que aquí veremos ya no es nuevo para ustedes. Otras cosas sí, el enfoque sí. Después de todos los mejores expositores del marxismo de nuestras épocas han sido Lenin, Trotsky y Ted Grant. Bueno, en fin. Los banqueros son los que empiezan a aglutinar, los que empiezan a aglutinar todos los ahorros de los obreros, empiezan a aglutinar, además de ello, los capitales de otros capitalistas, y se vuelven la industria productora de capital. Son ellos quienes empiezan a vender capital. Te prestan tu capital y te cobran un interés. El interés es una parte de las ganancias que tú has obtenido en virtud al capital que tú echaste a andar, en base a lo que recibiste del banco. El banco va adquiriendo cada vez más importancia en la anarquía de la producción que es el capitalismo. Empieza a prestarle a todos los capitalistas del mundo, empieza a prestarle a todos los industriales y empieza a levantarse por encima del industrial. Él es entonces quien tarde o temprano, conforme se va haciendo más grande y más grande, empieza él a adquirir la industria pesada. Y él empieza a meter el banquero a su propia gente a los comités ejecutivos de las respectivas empresas industriales. Ya no se limita solamente a prestarles el dinero y a decir, a ti te presto, a ti no te presto. Ya no solamente se limita a eso, ya también mete a su gente, a los comités ejecutivos de las empresas. Y allí, él también, y desde allí, él empieza a hacerse dueño. Mocos. Él también empieza a hacerse dueño, que es, por ejemplo, el caso de BlackRock. He denunciado mucho que las farmacéuticas son, en muchos casos, o tienen parte de la propiedad de BlackRock. BlackRock está metida en ellas. Y BlackRock está metido en varias empresas. Está metido en varias empresas BlackRock. Entonces, en la medida que BlackRock se va metiendo, él es no solamente prestamista, él es también tiene parte del capital de sociedad anónima. Muchas de esas empresas son empresas de sociedad anónima. Es hora de explicar qué significa eso de una sociedad anónima. Es hora. Una sociedad anónima, tú no sabes quiénes son los inversores, quiénes son los que están prestando feriecita a través de acciones. O no sabes quiénes son los que invierten. Son anónimos. Y estos en una empresa de sociedad anónima significa que entre ellos no se conocen. O supuestamente no se conocen.
y tienen un reglamento que tienen que cumplir entre ellos. Pues bien, lo normal en estos reglamentos es que un pequeño capital puede incluso ser el jefe y gobernar con respecto al demás capital de esa misma empresa. Ahorita me explico. Miren, supongamos que yo, banquero e industrial al mismo tiempo, ahora que meto a mi gente, la meto a mi gente, digamos, en un capital. Digamos que la empresa tiene 100 unidades monetarias, ¿no?, de capital en ese momento, ¿no? Bueno, pues entonces yo le pongo 43 varos o 43 unidades de medida. Pero como todos los demás accionistas son más chiquitos, el mayor puedo ser yo. O es más, ni siquiera tengo por qué meter 43. Puedo meter incluso 21 unidades monetarias, por ejemplo. Es más, vamos a dejarlo así, puedo incluso meter 21. Pero como todos los demás son menores, resulta que si el capital total es de 100 unidades y yo pongo solamente 21 unidades, ¿qué creen? Que yo empiezo a gobernar a todo lo demás. Oye, pero si todo lo demás son 79, ¿cómo que? Fueron las leyes de la sociedad anónima, me lo permiten. Con solo 21 gobierno 100. Eso es una marrullería. Pues sí, pero así funciona la sociedad anónima. Y así empieza a suceder a nivel mundial. Los banqueros lo que hacen es, bueno, yo quiero gobernar en esa empresa, no tengo yo por qué poner todo el capital, pongo una ínfima parte y todo lo demás lo gobierno. Es más, pongo 16 unidades y son 110 unidades las que echa a andar el ciclo del capital para cierta industria. No, yo pongo 16 y como los demás son minoritarios, me los trueno. Y yo gobierno 110. Así se ha vuelto el jefe de la industria pesada, el banquero. En la medida en que se extiende el monopolio, el banquero empieza a hacer esto a nivel mundial y se vuelve un monopolio de todas las industrias. Así actúa BlackRock, por ejemplo. Tiene varias industrias, ¿no? Ahora, hijo, yo pongo un capitalote, pero un capitalote para mandar otro capitalote gigantesco todavía mayor. Y así lo hacen y así todos los bancos. No, nada más este banco. Todos los bancos hacen lo propio. Pero como yo ya les he explicado miles de veces, la ley general de la acumulación capitalista es, en pocas palabras, el capital grandote se come al chiquito. Y esta ley hace que el capitalismo avance tan rápido como una locomotora en sus épocas de Marx. Ponía Marx ese ejemplo de una locomotora, pero podríamos decir hoy en día como el tren bala o el misil Oresnik, como quiera que se llame el misil ese, o cualquier cosa que se mueva rápido, lo que ustedes se imaginen. Cualquier bólido, ¿no? Entonces, así funciona la ley general de la acumulación capitalista. El chiquito se come el grandote. Pero esto ocurre en el banco también. Entonces resulta que el banco deja de ser un banco chiquito y empieza el banco chiquito a comerse el banco grandote y empieza a comerse la industria pequeña, la industria grandota, y hay una tendencia a volverse un monopolio.
Y si originalmente el capitalismo necesitaba para crecer y para expandirse a nivel mundial de la competencia, porque la competencia era el motor, el resorte que obligaba a que los capitalistas cada vez produjesen mejor y que fuese más barato, es decir, produjesen más rápido, es decir, de forma anárquica, hoy no. Dentro del capitalismo observamos una nueva tendencia. Una tendencia donde la libre competencia tiende a volverse el monopolio. Deja de existir esta. La cantidad empieza a volverse calidad, como dice Lenin. Y dentro de la competencia libre, empiezas a ver tú que se levanta un monopolio gigantesco donde él es el que empieza a imponer y el capitalismo empieza a generar su contrario. La cantidad se vuelve calidad y empieza a volcar su contrario. Ya no existe la sociedad según la cual había una libre competencia. El banquero adquiere bancos más chiquitos y se hace banco más grandote y se vuelve un banco totote y empieza a dividir el mundo entre los que son banqueros y los que no son banqueros. Y entonces se divide el mundo entre los que son banqueros y los que no son banqueros. Y luego, como el capital se hace tan grandototote, empieza también a adquirir y a meterse dentro de los comités, de las dirigencias, de las industrias pesadas. Con capitales menores a los que está echando a andar, pero eso es suficiente. Y tú ya empiezas a ver el monopolio a nivel mundial. Aquí empiezan los chicharrones del banquero o del banquerote. Ahora sí empieza a ser singular. Dejó de ser plural para decir el banquero. Ya no solamente quien decide a quién le presta o a quién no le presta, porque él ya sabe que debe de prestarle donde está su gente. Ya Marx lo había explicado esto en el volumen 3 del Capital y en el volumen 1 del Capital. Estas tendencias ya las había explicado. Ahora, hasta ahorita, esto es lo que me interesa a mí. Vamos a dejarlo ahí, porque, bueno, no vamos a dejarlo, sino que vamos a hacer un paréntesis para la actualización. Lenin habla mucho de su época porque quiere explicar cómo se dan los acontecimientos que llevan a la Primera Guerra Mundial. Ahora, nosotros queremos ver los acontecimientos que nos llevan al rearme de todas las potencias y la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. ¿Se va a dar o no se va a dar? ¿Quién sabe? Yo con gusto me gustaría escuchar que la revolución socialista se atraviese de por medio y que rompa esa perspectiva. En fin, no sabemos qué va a pasar. No tengo bola de cristal.
No estoy de acuerdo con la visión reaccionaria que tiene Jalife de que hay los globalifóbicos y que no sé qué, dice, no sé, unas cosas muy raras, ¿no? De que los nacional soberanistas y los globalifóbicos, no sé, globalo, no sé. Aquí es muy fácil, es el gran capital. Y contra del proletariado. Es más sencillo de entender esto. Es más sencillo de entenderle a Marx que entender las teorías modernas. En fin, actualmente el pleito o parte del pleito es ver quién se come a quién. Los Estados Unidos, las empresas estadounidenses se van a comer a las empresas chinas, o las empresas chinas se van a comer a las empresas estadounidenses. El maquinismo ha hecho que China se levante extremadamente rápido. Que vaya rápido, faster and faster and faster and faster. O sea, más rápido y más rápido, más rápido. Y que produzca materiales, mercancías mucho más económicas, más competitivas. Y esto ha ayudado a hacer grandes capitales en China. Capitales más grandes que los de Estados Unidos. Entonces encuentra esta ley de la que habló Marx, donde el capital grandote se come al capital chiquito, y es decir, el capital estadounidense, que se ha vuelto más pequeño que el chino, y entonces es hora de que se cumpla la ley del capitalismo, donde el capital chino se come a las empresas estadounidenses y se vuelve el gringo del mundo, y que el chino se vuelve el nuevo gringo del mundo. Obviamente a Estados Unidos no le gusta esta situación y va a luchar con tal de no perder su privilegio en el mundo. Va a luchar para no permitir que esta situación siga en el mundo. De allí que esté dispuesto a irse a la guerra antes de dejarse absorber por el capital chino. Por eso esa situación de la multipolaridad de la que habla Jalife y todo eso no tiene sentido. No va a pasar. Si hubiese una convivencia, entonces no habría guerras en el mundo. Las guerras son consecuencia de cuestiones parecidas a esto. No habría habido ni Primera Guerra Mundial ni Segunda Guerra Mundial. No habría habido ninguna. ¿Por qué? Porque habría habido una forma de que en Europa todos los capitales entre ellos hubieran competido. En vez de competir, hubieran convivido entre ellos y no hubiera habido guerra. Pero Primera y Segunda Guerra Mundial son consecuencia de esto que estamos hablando. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Antes es cierto que eran varios enanos en Europa que se andaban peleando entre ellos y ahora son gigantes. Principalmente el gigante chino queriéndose comer al otro gigante más chiquito, que es Estados Unidos. Y Estados Unidos que está dispuesto a defenderse a través de la fuerza. De ahí el rearme en Estados Unidos, el rearme en Rusia, el rearme en China y claro, en potencias locales como Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Irán quiere desplazar a Israel, Israel será desplazado si continúa esta tendencia actualmente. La India se rearma, Pakistán se rearma. Todo como consecuencia de esto. Es más sencillo de entender esto, más científico esto,
que aquello de los soberanistas y no sé qué cosas raras y no sé qué tantos trabalenguas. No, no. Esto es lo moderno. No es nuevo en la historia de la humanidad. De hecho, había una perspectiva de guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña cuando después de la Segunda Guerra Estados Unidos rebasa a Estados Unidos. Había una perspectiva incluso de guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, porque Gran Bretaña no iba a querer dejarle el espacio sin luchar a Estados Unidos. Finalmente no se dio. Y esta situación se parece a la de aquel entonces. Esta nueva situación se parece a la de aquel entonces entre China y Estados Unidos. A ver, es que es relativo, todo es relativo, en relación con qué, quién sabe con qué, pero es relativo, siempre así dicen los detractores, es que es relativo, y todas esas izquierdas de mentiritas, no, es que es relativo, ¿relativo a qué? ¿En relación con qué? Entonces, ¿qué? ¿Nos espera una guerra relativa? Entonces, ¿qué? ¿Es relativo el Gerald Ford, ahí que está rearmándose enfrente de Venezuela para evitar que lleguen los barriles de combustible a China? De Venezuela a China. ¿Es relativo eso? Sí, ve y dile al prolecillo venezolano. No, es que te están amenazando de forma relativa. No, es que ve y dile a los nigerianos que tienen allá también petróleo ellos. No, es que aquí también te están amenazando de forma relativa. No, pero no te lo tomes en serio, es una bromita. Es una broma. Es ficción, es ficticia, son guerras ficticias. No, tú no te lo tomes en serio. Lo que pasa es que tú tienes muy mal humor. Eres malhumorado. No sabes tomar en cuenta una bromita. Yo llevo ahí mis tropas, pero es una bromita. Estoy bromeando contigo como que, sí, para que veas que somos enemigos. Pero no, yo no soy tu enemigo. Yo vengo a ayudarte. Yo vengo a traer la civilización. Yo vengo a Trinidad y Tobago a levantar a la humanidad aquí. ¿Qué no estás viendo? Que la gente está bien pobre, que yo tengo que venir a ayudarle a la gente aquí con mis tropas. Es una broma, no te lo tomes en serio. ¿Ves? Este tipo de conclusiones son las que uno saca si tú sacas la conclusión de que es relativo. ¿Por qué relativo? Pues caray, yo puedo concluir eso porque es relativo. Es que eres muy absolutista, es que te lo tomas en serio. No, es un realme, ya de veras, es un realme objetivo. Y esto no es nuevo en la historia de la humanidad. Por eso estamos usando este libro de Lenin. Porque no es un fenómeno nuevo lo que estamos viviendo actualmente. Miren, yo no sé para qué escribió tanto Lenin, para qué escribió tanto León Trotsky, parafraseando a Ted Grant, si no los leen o no saben interpretar lo que dicen o no quieren interpretarlo. A lo mejor traes boleto, ¿no? Y no necesariamente eres que seas mala persona. Bueno, mejor dicho, eres mala persona. Estás interpretando de forma errónea a propósito porque eres mala persona y traes boleto. En fin. Hasta aquí la actualización. Continuemos con el meollo. Por otro lado, el mundo está completamente dividido.
Es decir, las mercancías de un lugar a otro se llevan a través de cierta ruta de las mercancías. Las rutas de las mercancías nos muestran, además, la forma en cómo el mundo está dividido. Y también nos muestran las formas en cómo el capital, de quién exporta capital a qué país. Los países capitalistas avanzados son los países que exportan capital a las zonas donde hay poco capital. Eso es lo que significa una colonia. Tú eres mi colonia porque yo te exporto capital a ti. El mundo ya está completamente dividido. El planeta es una celda. El planeta es muy pequeño, se volvió muy pequeño. No hay planeta ya para todos. No alcanza. Y entre las potencias, es decir, entre China, Estados Unidos y Rusia, en menor escala, están inconformes con su pedacito de planeta. Consideran que es muy poco planeta para cada quien. Y como el planeta es muy pequeño, ahora se trata de arrebatarse el planeta. Por eso Estados Unidos se mete a Ucrania y quiere quedarse con los recursos naturales de Ucrania porque el planeta se volvió muy pequeño. Por eso no respetaron aquello que habían quedado, que la OTAN no se metería en la zona de influencia de la ex Unión Soviética, porque el mundo es muy pequeño. Pero eso sí, ya vieron que Rusia se defendió y que es muchísimo más potente militarmente que Estados Unidos y que no tienen potencia. De ahí la falta de potencia de la OTAN. No pudieron en la época de Napoleón, no pudieron en la época de los nazis. ¿Qué les hacía pensar a la OTAN que ahora iban a poder ellos invadir? No, porque por alguna razón hay muchas tradiciones de guerra ahí en ese país, en Rusia, y no se dejan y no les gusta. Y hasta cierto punto tienen razón, dicen ellos, de que no quieren que les pongan misiles que les estén apuntando. Pues a Estados Unidos tampoco le gustó que le apuntaran con misiles desde Cuba. A ninguna nación le gusta eso, que le estén apuntando. No estoy justificando a Rusia. Ustedes saben, nuestra posición es internacionalista. Ni con Putin ni con Zelensky es el proletariado ucraniano quien se tiene que levantar. Y no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a hacer el proletariado en Kiev? ¿Qué va a hacer el proletariado en Zaporizhia? ¿Qué va a hacer? A nadie le gustan los misioneros con bayoneta. Sí, el proletariado ucraniano en su momento habrá dicho, sí, prefiero ser ruso a ser estadounidense o a ser ucraniano o lo que sea, o prefiero. En su momento, muy, muy tontos, quizás creyeron, ay, sí, me siento gringo, me siento europeo. Mira, ya viste, ¿qué te pasó? Pero el proletariado a la larga, lo que piensa en esos países, quiero que vuelva a la Unión Soviética. Ese es el verdadero pensar. Los güeyes podrán pensar, ay, sí, quiero ser gringo, ay, sí, quiero ser ruso, quiero ser. No, lo que están pensando en su mayoría es que vuelva a la Unión Soviética. Hay muchas encuestas de eso. Hasta en Alemania. Hijos de su madre, quieren que vuelva a la Unión Soviética, quieren que vuelva a la RDA. Eso es lo que quieren. Y de forma distorsionada, ellos dicen, ay, si quiero ser europeo, a ver si así me va mejor. Pues no. Tontos, ahí tienen lo que se ganaron su guerrita. Se ganaron una guerrita. Órale, tonto. No, lo que tú debes. Y ahora la guerra es una situación que les rompió la rutina y que los está obligando a sacar conclusiones revolucionarias, aunque no quieran.
No sé qué va a pasar. Hay qué conclusión revolucionaria esté sacando el obrero ucraniano y que diga, no queremos aquí rusos con bayonetas, sáquense de aquí. Tampoco queremos a Zelensky, que es un gato de Estados Unidos. No queremos ni al imperialismo estadounidense ni al imperialismo ruso. Y nosotros lo que queremos es el retorno de la Unión Soviética. Y eso va a tener un impacto terrible, tremendo en toda Europa del Este. Vamos a ver. Se abre una perspectiva revolucionaria en Europa del Este. Esta guerra lo único que hizo fue abrir una perspectiva revolucionaria en toda Europa del Este. Nuestra posición es con el obrero. Ni con Rusia ni con Ucrania. En fin, era bueno que se entienda esta posición de los marxistas, de los genuinos marxistas, que siempre se ha dicho. Ahora, lo mismo ocurre. Cuando China se va y se mete a Venezuela, por ejemplo, pasa algo parecido. Dice, ya no voy a respetar, dice China, a América del Sur como lo de América para los americanos. No, eso ya es viejo. Ya. No están contentos los chinos con el pedazo de mundo que les tocó, entonces van y arrebatan. Y van ellos y prestan capital. Dicen los chinos, no te quiere prestar capital Estados Unidos, o te presta muy poquito, yo te presto mucho. Yo te presto más que esos hijos de su madre. Yo te presto más, hijo. Aquí llevo mi capital. Mira, te conviene más conmigo. Vente conmigo. No le hagas caso a esos. Oye, son buena onda los chinos. Mira que son socialistas, o que la nueva formación, no sé qué dicen de trabalenguas, de formación socialista, trabalenguas, no sé. Pero ya viste cómo somos nosotros, chidos. Somos socialistas. No, ¿qué van a ser socialistas? La exportación de capital es una expresión de imperialismo. Esto demuestra una vez más que China es imperialista. ¿Qué? Que China regale. Si China fuese socialista, haría lo que hizo la Unión Soviética por años con las repúblicas del Este. Regalaba. La Unión Soviética regalaba $1 millón diarios a Cuba. Regalaba. Sin nada a cambio. Esa es una relación no imperialista. Esta es una relación no imperialista. Lo otro es, sí, te pongo y después me regresas. Pues eso es una relación. Eso es lo que hace la industria productora de capital. Los banqueros chinos prestándole a los industriales pequeñitos de América del Sur. Pues eso es una relación no socialista. Es una relación capitalista. Esto demuestra una vez más que China es un país imperialista. Más allá de ser un país capitalista, es un país imperialista. Está inconforme con la esfera que él tiene. Estados Unidos lo mismo. Sí, tú te metes con mi, porque así lo ven los gringos, con mi cono sur. Pues entonces yo voy y me meto a Taiwán. Y ahí tienes a Pelosi. Metiéndose allí, cucando a los chinos. A ver, empiezan a aventar pirotecnia. Me meto aquí y yo tengo mis movidas chuecas y tengo también mis movidas rectas y tengo mis movidas aquí. A ver, ¿qué me vas a hacer? Voy a Hong Kong y hago lo mismo y a ver, te reto.
Porque ya también Estados Unidos hace lo propio. ¿Por qué? Porque ninguna de las potencias consideran que el pedacito que tienen de planeta es suficiente. Se están robando entre ellos sus pedazos de planeta. Ahora sí, el planeta es una cárcel. Es muy pequeño. Dicen los gringos. Pues entonces yo me pongo en el mar de China, a los alrededores del mar de China. Pongo ahí a mis tropas. Nada más para estar molestando ahí al arribo y la salida de las mercancías hacia el Pacífico. Bueno, ¿y tú qué hijos tienes que hacer aquí? Nada, pero están molestando. Ahí tienen rodeado el mar de China. Y para evitar que les hagan lo mismo a los gringos, hacen lo mismo en el Golfo de México. Entonces van y están patrullando ahí en el Golfo de México. Y como además están patrullando ahí en el Golfo de México, mandan embarcaciones pesadas que andan ahí rondando cerca de México. Y gente en México, y los cuatroteros espantados. ¿Qué están haciendo los gringos? No se supone que somos amigos. Y ahí está. No quieren que les hagan lo mismo que ellos están haciendo en el mar de China, porque el planeta es muy pequeño. Y es más, ya ni siquiera nos gusta ese nombrecito de Golfo de México. Golfo de América, hijos de para garantizar que esto es de América y que no se metan aquí. Porque además dicen ellos que su paisito es América. Pero ellos ya ni siquiera es América, toda América. Todo el continente América son ellos. Bueno, en fin. Entonces, este es el Golfo de América. En fin. Y están espantados. Porque también se sienten amenazados de que empiecen a meter tropas o marines chinos, que lleguen los marines chinos a Cuba, que lleguen los marines, los Spetsnaz de Rusia, y que estén ahí también cerquititas. Y a ver, ahora hijo, yo también te estoy vigilando. Así como tú en China, yo también te vigilo aquí. Y de ahí el rearme. Porque el planeta es una cárcel. El planeta es muy pequeño. Es una cárcel. Y no es suficiente para dos superpotencias que se encuentran en el planeta. A la larga, una de las dos superpotencias es la que se va a quedar con todo, siguiendo esta ley del grandote que se come al chiquito. Esta ley, ¿cómo se llama? La acumulación, la ley general de la acumulación capitalista. ¿Ven? Lenin tenía razón. Lenin es el expositor de Marx que sustituyó a Kautsky, y con él su compadre de armas León Trotsky. Y tras el fallecimiento de este par y de toda la guardia de Lenin, se quedó con la estafeta, con el mandato de continuar la obra del marxismo revolucionario León Trotsky. Y tras el fallecimiento de Ted Grant. En fin, continuemos. Ya entendimos por qué está el rearme. Ahora, hay que entender que una parte del rearme, ¿no? Porque otra cosa es que tampoco quieren dejarse comer una superpotencia por la otra. Eso ya. Ahora, hay que entender que es más indispensable el día de hoy los materiales primarios, las materias primas, incluso que los alimentos. De allí
que la guerra por las tierras raras, por el litio, se haya intensificado como nunca. Porque ustedes han de recordar, bueno, acabo de decirlo hace unos minutos, que el capital grandote de los países avanzados llega a los países pequeños. Y en esos países pequeños, esos países coloniales, son los países pequeños, es donde encuentras estas materias primas. Y entonces empieza una guerra por ver quién se queda con esas materias primas, indispensables para la industria pesada. Porque lo que ahora urge es la anarquía de la producción, y la anarquía de la producción necesita estas tierras raras, este litio, es indispensable. No puedes echar a andar la industria pesada, y por lo tanto es prioridad antes que cualquier otra cosa, incluso antes que los alimentos, la apropiación de las tierras raras y del litio. Ahora, conforme el desarrollo de las fuerzas productivas va avanzando, lo cual está súper avanzadísimo en China, en la imperialista China, los métodos de extracción de litio, los métodos de extracción de las tierras raras se vuelven más potentes. Es decir, puedes extraer más material a pesar de que se encuentre más contaminado. Entonces, bajo esas condiciones, las fuentes de tierras raras que antes eran pobres se vuelven poderosas. O para explicarlo un poco en términos de cómo lo dice Marx en el volumen 3 del Capital, las tierras del tipo A pasan a ser tierras del tipo C o D, o algo intermedio, ¿no? Por ejemplo. Se vuelven mucho más ricas las tierras. Oye, que ese litio ahí en México está lleno de lodo y que no sé qué. Sí, pero con la industria pesada, con el desarrollo de las fuerzas productivas, ahora hay mejores formas de extracción. Y hay que pelearse también por esas tierras llenas de lodo, porque, siempre, no había tanto lodo, ya sabemos cómo quitarlo, es nada más, ahí tantito, le echamos tantita agüita y ya. ¿Ven? Entonces se vuelve más acérrima la guerra por robarse las colonias. Oye, pero que ya estaba repartido. Sí, estaba repartido, estaba. Ya no nos gusta la actual repartición. Oye, pero entonces, ¿cómo le vas a hacer? Pues vamos a hacer guerra, hijo de su madre, porque vamos a sacar a esos gringos imperialistas, dicen los chinos. Es que son imperialistas los otros y yo traigo mi nuevo modo supra no sé qué de socialismo. ¿Qué es una forma de trabalenguas para no querer decir soy imperialista y qué? Al menos los gringos dicen soy imperialista y qué. Trump de menos tiene el cinismo de decir soy imperialista y qué. O qué, como quieren llamarle. De menos Trump no es cínico y te dice yo soy imperialista y qué. ¿Tú qué, chino? Tú también eres imperialista y no lo quieres decir. ¿Qué? ¿A qué le tienes miedo? Dilo. Eres imperialista. No andes ahí escondiéndote en cortinas. No te andes poniendo maquillaje para decir que no te andes escondiendo, no te metes abajo de la cama, dilo, también eres imperialista y que no te gusta la actual repartición de la tierra, no te gusta, ¿cómo? Y de la tierra me refiero al planeta Tierra, no te gusta y por eso estás peleándote con Estados Unidos. Si China fuese un país socialista, genuinamente, o lo que le llamen, estaría formando una internacional comunista. No es esa la postura de los chinos.
No está llamando a la formación de una internacional comunista para derrotar el sistema capitalista. Es más, le preguntan, oye, ¿por qué no ayudas en nada al pueblo de Palestina? China, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no les ayudas a los palestinos? Ve cómo se ponen al tiro los obreros italianos. ¿Y qué? Tú, que se supone que, no sé, muy maoísta y no sé qué tantas cosas y no haces nada. No, es que las demás naciones tienen que aprender a hacerlo por su cuenta para que estas naciones valoren lo que ellos mismos hacen. ¿Qué? ¿Quién dice eso? Los capitalistas lo dicen a cada rato. Que se vaya a trabajar, para que se lo gane, para que sepa que cuesta trabajo ganarse las cosas. Es lo mismo que dicen los capitalistas. Ese argumento que dan los chinos para no entrar y defender a Palestina es el mismo argumento que da la pequeña burguesía que se las da de muy rica. Es que no les des el pescado. Dales la caña para que ellos se vayan a trabajar. Eso es lo mismísimo que dicen los chinos cuando argumentan que por qué no ayudan al pueblo de Palestina en contra del imperialismo. ¿Ven? No hay nada de progresista en la forma de ver el mundo de capital del capital chino. Son imperialistas. Y tarde o temprano se van a meter allí. Sí, cómo no. Tarde o temprano se van a meter allí. O de hecho ya se están metiendo a su manera. No llevaron armas en esta guerra que duró unos días entre Israel e Irán. Se metieron. Mejor que, hasta hubiera sido mejor respuesta de los chinos decir, sí, claro que les he ayudado, a los iraníes les armas para que les den unas cachetadas a los israelitas. Sí, pero para sus propios intereses, no para la defensa del pueblo palestino. Pero bueno, ya empieza a quedar más clara la situación, ¿no? Se vuelve muchísimo más pesada la lucha, el arrebato entre las colonias. Empieza un arrebato, un arrebato más poderoso, más fuerte, más intenso por las colonias y por los países de lo que le llaman tercer mundo, de los países a los cuales les extraen plusvalías. Los países extractores de plusvalías se quieren agarrar a los países de los otros países a los cuales les quitan otros países y otras potencias imperialistas sus plusvalías, sus recursos naturales además. Todo esto empieza a darnos luz sobre las nuevas razones de las guerras y de todo este sangoloteo que estamos viviendo actualmente. Si es que estallase una guerra, tendríamos que decir lo siguiente. Si es que estalla una guerra mundial, podríamos decir lo siguiente. 1. Estados Unidos no se deja absorber por China. Están luchando en contra del monopolio de los chinos. 2. Hay un bloqueo de las rutas de las mercancías.
lo cual ya hemos explicado varias veces aquí, porque el planeta se volvió una cárcel. Y 3, una pelea por la escasez de las materias primas, entiéndase, tierras raras y litio. Es decir, un cambio de dueños de las colonias. Esto es lo que explicaría una guerra mundial, si es que esta está hecha. Pero lo que sí explica es, todos estos 3 puntos es lo que explica todos los jaleos que hemos estado viviendo como planeta. Ahora, muchas veces hacemos comparaciones entre el Imperio Romano y el Imperio estadounidense. Y no es correcto. No es correcto que hagamos ese. O bueno, tiene muchas limitaciones. Fíjense bien. Lenin nos explica la diferencia entre un imperio y el otro. Fíjense ustedes. El Imperio Romano basaba sus riquezas en el esclavismo. Y el esclavismo lo que hacía era que mientras más crecía, más potencia perdía. Entonces, mientras más grande era, llegaba un momento donde llegaba un máximo y después viene un declive, donde después no es posible mantener las tierras que originalmente tenías y las demás potencias o las demás naciones llegaban y te invadían y empieza la decadencia del Imperio Romano. En contraste, el actual imperialismo estadounidense es un imperialismo basado en el modo de producción capitalista, lo cual es distinto. Mientras más tierras tienes, más potente te vuelves tú, más potencia tienes, más fuerza tienes, más veloz eres. Y dejas con más escasez de tierras, con más escasez de materias primas a tus enemigos, mientras tú te engrandeces. Cuando tú te engrandeces como imperialista, haces que decrezca el otro imperio. Lo que yo gano, el otro lo pierde. Por eso se vuelve una guerra a muerte, porque no pueden ganar los dos. Mientras yo más potente me hago, más débil se hace mi contrincante. Y la lucha por las colonias se vuelve más encarnizado que antes, porque estamos hablando de una situación de proporción inversa. Más poderoso me hago yo y mi enemigo más débil se hace. Bueno, es hora de hacer un resumen. Es hora de llegar a conclusiones de esta primera parte, de este primer audio de descripción de lo que ocurre en nuestro planeta y sobre la explicación de lo que una potencia imperialista es. Es hora de empezarle a explicar al mundo lo que es el imperialismo. Y ya se explicó. Si se tuviese que explicar en pocas palabras lo que es el imperialismo, dice Lenin, el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Así, en pocas palabras. El imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Se andan peleando por todo. El gran capital
banquero creció a tal grado que hizo que este capital se absorbiese a todos los bancos. Un solo capital banquero se absorbe a todos los bancos, luego se absorbe a toda la industria pesada sin la necesidad de tener todos los capitales. El caso es que lo absorbe. El capital industrial es absorbido y después el capital rentista a través del robo de tierras, por ejemplo, de las tierras raras, de las tierras donde hay litio, de las colonias. Entonces, y el capitalista se vuelve uno solo. Y es el capitalista banquero. A ver, hace un resumen Lenin. Voy a empezar con el resumen. Aquí escribí algo más o menos. Dice, el imperialismo alcanzó este nivel cuando el capitalismo alcanzó un grado muy alto. Algunas características del capitalismo se convirtieron en su contrario. La libre competencia es sustituida por el monopolio. La libre competencia es el rasgo fundamental del capitalismo. El monopolio es lo opuesto a la libre competencia. La pequeña producción es absorbida por la mediana producción y esta es absorbida por la gran producción y la gran producción absorbe a la gran producción, etcétera, etcétera, etcétera. De tal suerte que después de esta sucesión nos encontramos con límite al monopolio, al trust, fusionándose con ellos al capital financiero, el capital financiero. Los monopolios que surgen de la libre competencia no la eliminan, sino que existen por encima y al lado de ella, generando contradicciones y conflictos internos. Y reitero, si tuviese que definir lo que es el imperialismo, en pocas palabras, diría que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Bueno, el capital financiero es el capital bancario de unos pocos grandes bancos monopolistas fundidos con los industriales. El reparto del mundo es la transición de una política colonial que se extiende al territorio mundial y que hay una situación de reparto nueva en el planeta porque la situación original ya no satisface. Ahora viene un numeral, o un listado. 1. La concentración de la producción que ha creado los monopolios de la vida contemporánea. La fusión del capital bancario con la industria y la formación de la oligarquía financiera. 3. La exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, tiene una importancia excepcional. 4. La formación de
aspiraciones y aspectos capitalistas monopólicos a todo el mundo. 5. La culminación del reparto territorial del mundo entre las grandes potencias capitalistas. El imperialismo es el capitalismo de la fase del desarrollo en que se ha implantado el dominio de los monopolios y el capital financiero, en que la exportación de capital ha adquirido gran relevancia, en el que los trusts o los monopolios, como quieran decirle, internacionales han empezado, es que aquí luego mi propia letra, han empezado a partirse el mundo, y en que ha terminado el reparto del mundo entre las grandes potencias capitalistas. Dice Lenin que podemos definir de otra forma el imperialismo. Pero esto lo dejaremos para otro audio. Los dejo con este resumen que acabo de hacerles a todos ustedes. Y una explicación de cómo se están dando los actuales eventos en el planeta. Aunque yo ya lo había hecho, pero ahora lo hacemos de una forma íntegra y al mismo tiempo haciendo uso del texto de Lenin. Bueno, este audio ya quedó muy grande. Espero que les haya sido muy nutritivo, tanto como a mí, y que ustedes, los que me han ayudado a estar, ¿cómo se le llama esto? A estar difundiendo, que sigan haciéndolo, porque acuérdense que hay mucho planeta para nosotros. Para los grandes capitales ya entendimos que el mundo es una cárcel. Pero para nosotros, no. Para nosotros hay mucho planeta. Para nosotros hay mucho que difundir. Miren, en alguna ocasión, León Trotsky explicó que un revolucionario es aquel que tiene la característica más importante entre todas sus cosas, entre todas sus cualidades, que puede brincar cualquier obstáculo. La habilidad de tener que brincar obstáculos. Y hoy nosotros tenemos la necesidad de brincar el obstáculo censura, que nos está llegando de muchos lados. Y ya he notado que muchos de ustedes, los genuinos materialistas, y los que poco a poco se están haciendo materialistas, están empezando a ayudar al difundir estos materiales. No tengo miedo a ser minoría, mucho menos a ser minoría de uno. Lenin explicó hace mucho tiempo que ser minoría de uno es en muchas ocasiones un privilegio del que uno tenía que estar orgulloso. Pero tenemos que aprender a ser la minoría que va a volverse en mayoría, que las leyes de la historia están obligando a ser mayoría. Y eso ya les toca a ustedes. Mi parte es, reitero, como en cada transmisión, que ustedes empiecen a difundir estos materiales.
Yo produzco y ustedes, por su parte, tienen que difundir. Bueno, con eso me despido. Muchas gracias. Adiós.